Año 331 a.C. En una vasta llanura del actual Irak, dos ejércitos se observan antes del amanecer. De un lado se alza el Imperio Persa, la mayor potencia del mundo antiguo, dueño de millones de súbditos y territorios que se extienden desde Egipto hasta Asia Central. Del otro, un joven rey de apenas 25 años que ha cruzado medio continente con un ejército mucho menor en número. En pocas horas, uno de los dos dejará de dominar el mundo conocido. Ese joven se llama Alejandro y está a punto de cambiar la historia para siempre. Pero para entender cómo llegó hasta allí, debemos volver al principio. Con solo 20 años, heredó un pequeño reino al norte de Grecia. 12 años después, habría conquistado el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Nunca perdió una batalla, jamás retrocedió ante un enemigo y murió antes de cumplir los 33 años. Su nombre era Alejandro y el mundo lo recordaría como Alejandro Magno. Pero esta no es solo la historia de un conquistador invencible, es la historia de una ambición sin límites, de un genio militar adelantado a su tiempo y de un hombre que quiso llegar tan lejos que terminó pagando el precio de no saber detenerse. Alejandro nació en el año 356 a.C., en Pella, capital de Macedonia. Su padre, Filipo II, había transformado un reino considerado secundario en la potencia militar más temida de Grecia, gracias a una disciplina férrea y a innovaciones estratégicas que cambiaron la forma de hacer la guerra. Su madre, Olimpia, era profundamente religiosa y estaba convencida de que su hijo estaba destinado a algo extraordinario. Entre la frialdad calculadora de su padre y la intensidad casi mística de su madre, Alejandro creció convencido de que su vida no sería común. Desde muy joven comprendió que no bastaba con gobernar, había que ser recordado. Una anécdota de su infancia resume perfectamente su carácter. Un caballo salvaje e indomable fue ofrecido a su padre, Filipo, pero nadie conseguía montarlo. El animal se revolvía con violencia y parecía imposible de controlar. Alejandro, todavía un niño, observó con atención y advirtió algo que los demás no habían visto. El caballo no temía a los hombres, temía a su propia sombra. Lo giró hacia el sol, eliminó aquello que lo asustaba y consiguió domarlo. Aquel caballo se llamaba Bucéfalo y lo acompañaría durante años en la conquista del mundo. Impresionado, su padre le dijo: «Busca un reino a tu altura. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Y quizá, en ese momento, empezó realmente la historia. A los 13 años fue educado por Aristóteles, uno de los mayores sabios de la antigüedad. Con él aprendió filosofía, ciencia, ética y política, pero también desarrolló una visión del mundo que lo marcaría para siempre. Admiraba a Aquiles y soñaba con una vida corta y gloriosa antes que con una vida larga y que cayera en el olvido. A él se le atribuye una frase que refleja su mentalidad: «No hay nada imposible para quien se atreve». Alejandro no temía la muerte, temía al olvido. Y esa obsesión marcaría cada una de sus decisiones a lo largo de su vida. La relación entre Alejandro y su padre nunca fue sencilla. Filipo era dominante, exigente, incapaz de compartir protagonismo. Cada victoria de Alejandro era celebrada, pero también vigilada. Filipo temía que su propio hijo acabara eclipsándolo. Alejandro sentía que nunca era suficiente, vivía bajo una presión constante, demostrar que era digno heredero y al mismo tiempo superar a su padre. Esa tensión nunca se resolvió. Cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro apenas tenía 20 años. Muchos pensaron que Macedonia se desmoronaría, pero el joven rey reaccionó con rapidez y determinación. Aplastó rebeliones, destruyó a Tebas como advertencia y consolidó su autoridad en Grecia. Sin embargo, su mirada estaba puesta más allá del Egeo. Su objetivo, el imperio persa. Antes de cruzar hacia Asia, Alejandro pasó por la ciudad de Gordío, donde existió una leyenda conocida en todo el mundo antiguo. En un templo se conservaba un carro atado con un nudo imposible, el nudo gordiano. Y la profecía decía que quien lograra desatarlo
sería el futuro dueño de Asia. Muchos lo habían intentado sin éxito. Alejandro lo observó durante unos instantes y comprendió que no era una prueba de paciencia, sino de decisión. Según la tradición, no intentó desatarlo con delicadeza, desenvainó su espada y lo cortó de un solo golpe. Para algunos fue una trampa, para otros la demostración de su forma de pensar. Si el camino tradicional no funciona, se crea uno nuevo. Desde ese momento, la idea de que su destino era conquistar Asia dejó de ser una ambición y empezó a ser una certeza. El imperio persa no era un rival cualquiera. Gobernaba millones de personas, controlaba importantes rutas comerciales y poseía recursos casi ilimitados. Para el mundo antiguo, era una potencia prácticamente invencible. Alejandro no estaba atacando simplemente a un reino extranjero, estaba desafiando el equilibrio mismo del poder mundial. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con unos 40.000 hombres, venció en el río Graneco, derrotó al propio Darío III en la batalla de Isos y avanzó sin descanso hacia el corazón del imperio enemigo. Pero no todas sus victorias fueron rápidas. La ciudad de Tiro, situada en una isla fortificada frente a la costa, parecía inexpugnable. Sus murallas y el mar la protegían de cualquier ataque directo. Alejandro necesitaba tomarla para asegurar el control del Mediterráneo oriental. En lugar de retirarse, ordenó construir un enorme dique para unir la costa con la isla. Durante meses, sus hombres trabajaron bajo ataques constantes, incendios y enormes dificultades. Muchos pensaron que era una locura. Sin embargo, Alejandro insistió, reconstruyó lo que era destruido, reforzó las defensas y mantuvo la presión hasta que finalmente la ciudad cayó. Tiro demostró que no solo era brillante en el campo de batalla, también era capaz de imponer su voluntad, incluso cuando la realidad parecía negársela. Pero todo culminaría en Gaugamela. El polvo cubría el horizonte mientras miles de soldados persas formaban líneas interminables. Carros con cuchillas avanzaban preparados para abrir brechas sangrientas en la infantería macedonia. Darío había elegido cuidadosamente el terreno para aprovechar su superioridad numérica. Alejandro, en cambio, confiaba en la movilidad de sus hombres y en su capacidad de lectura dentro del campo de batalla. Cuando detectó un hueco en la línea persa, tomó una decisión audaz. En lugar de atacar al ejército en conjunto, dirigió su caballería directamente hacia Darío. No buscaba una victoria parcial, quería quebrar la voluntad del enemigo. Cuando el rey persa huyó, su imperio dejó de ser una amenaza real. Con apenas 25 años, Alejandro se convirtió en dueño de Asia. A él se le atribuye otra fase reveladora. Prefiere una vida corta y gloriosa a una vida larga en la oscuridad, y él estaba viviendo exactamente así. Sin embargo, tras la conquista, algo empezó a cambiar. En Egipto fue proclamado hijo del dios Amón, y aunque nunca afirmó claramente ser divino, tampoco rechazó esa idea. Para sus soldados macedonios aquello resultaba inquietante. Su rey ya no solo exigía obediencia, empezaba a exigir veneración. Algunos historiadores creen que empezó a creerse su propio mito. Otros opinan que simplemente utilizó la religión como herramienta política. Probablemente fuera una mezcla de ambas cosas, porque aceptar que solo era un hombre habría significado aceptar sus límites. Alejandro lideraba desde el frente y compartía los peligros con sus hombres, pero cada victoria reforzaba su sensación de invencibilidad. Adoptó costumbres persas, integró nobles orientales en su administración y promovió la fusión de culturas, decisiones que generaron tensiones entre sus tropas. El aislamiento comenzó a rodearlo, se volvió más desconfiado y severo, mandó ejecutar a antiguos compañeros y el alcohol empezó a ocupar un lugar creciente en su vida. El joven idealista que soñaba con Aquiles comenzaba a convertirse en prisionero de su propio mito. Con el paso de los años también sufrió pérdidas personales y profundas. La muerte de Festión, su amigo más cercano y compañero desde la infancia, lo afectó de manera devastadora. Las fuentes describen a un Alejandro abatido, incapaz de aceptar aquella pérdida. Ordenó honores extraordinarios y se dejó arrastrar por un dolor intenso que revelaba hasta qué punto dependía emocionalmente de quienes lo rodeaban. A partir de entonces, su carácter se volvió aún más inestable, más severo y más aislado, como si, después de conquistar medio mundo, empezara a quedarse sin aquello que lo mantenía humano. Aún así, continuó hacia la India,
enfrentándose a ejércitos desconocidos y hasta elefantes de guerra. Venció, pero sus hombres estaban exhaustos tras años de combate y se negaron a seguir avanzando. Por primera vez, Alejandro tuvo que detenerse. Se le atribuye entonces una frase que resume su tragedia: no hay suficientes mundos para conquistar. Tal vez no la pronunció exactamente así, pero refleja su insaciable ambición. El regreso fue devastador. Enfermedades, pérdidas y el desgaste de tantos años minaron al ejército y también al propio Alejandro. En el año 323 a.C., en Babilonia, cayó enfermo y murió pocos días después con tan solo 32 años. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, respondió: al más fuerte. Tras su muerte, su imperio se fragmentó en luchas internas, porque solo existió mientras él vivió. Alejandro conquistó el mundo exterior, pero nunca conquistó sus propios límites. Murió joven, pero vivió lo suficiente para cambiar el rumbo de la historia, porque algunos hombres no nacen para vivir mucho, sino para nunca ser olvidados.